Y en más temas, en la Asamblea Legislativa se reconoció el trabajo de nuestros periodistas capitalinos. Este miércoles, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó la medalla Miguel Ángel Granados Chapa 2016 a periodistas destacados con el objetivo de reconocer la labor periodística de quienes ejercen esta profesión en la Ciudad de México. Esta medalla demuestra que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico es tema trascendental y preponderante para la Asamblea Legislativa. De manos de los legisladores, los periodistas recibieron la presea por haber destacado en alguno de los rubros reconocidos. Humberto Padgett, periodista de Sin embargo, recibió la primer medalla en la categoría de crónica. Oscar Viale, de la Crónica de Hoy, y Berta Teresa Ramírez, reportera del periódico La Jornada, en el género de nota informativa. En fotografía se premió a Fernando Ramírez, del diario El Universal, y a Ricardo Aldaiturriaga, del portal de noticias Cuadratín. En reportaje, a Eric Baena Crespo, de Milenio, y a Raúl Macías, de La Prensa. En televisión, a Raúl Adorno, de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, y a Saúl Sánchez Lemus, de Noticieros Televisa. En radio, a Judith Sánchez, de ABC Radio, y finalmente a Miguel Ángel Velázquez, del diario La Jornada, con el galardón Tlactoli por su trayectoria periodística, quien al subir a tribuna a dar un mensaje a sus compañeros, también exhortó a los legisladores a abrir su mente a la crítica a fin de trabajar por un mejor país. Que la crítica siempre será buena, siempre que ustedes quieran aceptarla, siempre que vean en esto, en la crítica, la posibilidad de ir adelante. Les pido, por favor, que no cierren los oídos. Por favor, no los cierren. Por favor, abran las mentes. Es necesario para este país, pero es más necesario para ustedes. Con imágenes de Sergio Villanueva, Andrea Díaz, 21 Noticias.